Cualquier negocio puede desaparecer en cuestión de segundos si no se adapta a las nuevas tendencias. Lo mismo para los negocios locales, hasta las bodeguitas. No estoy diciendo algo tan sencillo como la mecánica. Se le puede tener un cambio supremamente importante porque es la capacidad de ser encontrado. Hola muchachos, muy buenos días. Hoy lo que vamos a hablar es de SEO, pero lo más importante a hoy y saber es que mi nombre es Javier Moraes, soy especialista de SEO, tengo más de 8 años de experiencia trabajando en el mercado desde diseño web, desarrollo web, edición de video y todas esas cosas que está involucrada en lo que es el marketing digital. Y a mi lado está el gran, el máximo José David Hernández, que Hola, ¿cómo están muchachos? Bueno, yo soy José Hernández, he venido trabajando desde Full Freelancer desde hace 10 años. Tenemos conocimientos de lo que viene siendo ingeniería computacionales y también especializaciones en marketing digital, directamente lo que viene siendo los motores de búsqueda. Hoy vamos a hablar sobre qué es el SEO. El SEO en palabras simples es Search Engine Optimization, en español, optimización de motores de búsqueda. ¿Qué son los motores de búsqueda? Hoy en día solamente queda el mighty Google, que lo decimos el gran Google, el perfecto Google, el todopoderoso Google, pero no era lo mismo hace 20 años cuando empezó esta gran carrera porque teníamos a Yahoo, teníamos a Bing, teníamos a otros competidores en el área. Lo que pasa es que, bueno, aquí pasó como en el viejo oeste y Google los puso a dormir. Por lo tanto, el 99% de las cosas que vamos a decir van a ser aplicadas solamente para este señor. ¿Qué es el SEO? El SEO viene siendo cómo tú optimizas tu página web, porque una cosa es crear una página web y otra cosa es que el material escrito de tu página web tenga validez para los motores de búsqueda, que aparezca, que posicione, que sea competitivo en comparación a todo lo demás. Porque ciertas personas sí, porque otras personas no. Y en esto se basa el SEO, en el gran oeste, en el gran centro comercial donde todos estamos puestos y donde todos empezamos a competir, donde son pequeños Davids contra grandes Goliaths, donde no hay diferencia, sino cómo tú hagas tu página web, cómo la estructuras, cómo crees sus títulos, sus meta description, cómo se indexe, cómo aparezca, cómo tenga new UX, UI. Es absolutamente todas las cosas que comprende el SEO. También está el off page, que vienen siendo los backlinks, internal linking, external linking, local citation, social signals, 11 tipos de backlink en general que vienen comprendiendo todo lo que es off page SEO. Entonces, on-page SEO, todo lo que se hace dentro de la web, off-page SEO, todo lo que se hace fuera de la web, y todo esto aglomerado dentro de algo gigante, porque tiene que ver con muchos factores, con quién es el escritor, con cuánto tiempo tiene el website creado, la autoridad del sitio web, qué tan buenos son sus backlinks. Todas estas cositas van sumando, qué tan bueno es su SEO técnico, qué tan buen es su responsive. Porque recordemos que prácticamente ya 5 años, Google tiene su regla que es mobile first. Eso quiere decir que como 75% del tráfico mundial viene de dispositivos móviles, tablets, algo así, Google está tomando esto en cuenta. Y ahora imagínense lo que va a pasar cuando agregamos el AOE, que es Answer Engine Optimization, que viene a ser el próximo paso a la evolución de todo esto, que va a ser el SEO para las inteligencias artificiales. Fue como un punto dando a hablar en generalidades qué es el SEO, cómo se divide, cuáles son los factores que lo componen y cómo es súper importante para cualquier medio digital. Y pues sabemos lo que no lo tienen están pereciendo. ahora, ya explicado lo que es el SEO, quiero explicarle de una manera bastante sencilla los beneficios del SEO. Siempre me gusta indagar y explicar como un ejemplo muy práctico de cómo se puede utilizar el SEO con algo que no es tan tangible. Porque si uno habla en cómo funciona la palabra, que dice optimización de motores de búsqueda, ¿cómo yo puedo optimizar mi perfil para que aparezca en estos sitios? Principalmente si supongamos que eres un negocio local y imagínate que tú quieres aparecer en tu ciudad sin tomar en cuenta lo que es siquiera el mundo digital. Simplemente a la vieja escuela, al viejo oeste. Yo quiero que la señora que vive en el otro pueblo sepa quién soy yo. La manera que uno hacía antes o que se hacía antes era que tú lo único que tenías que hacer era crear esa información y empezar a crear folletos en el boca a boca, visitar los sitios y decir, mira, aquí está mi local, este es el sitio donde puedo estar. O crear una pancarta gigantesca que la gente sepa específicamente dónde tú estás. Por ejemplo, como hizo McDonald's y utilizó esas M gigantescas para reconocer que estaba en un sitio específico. En el mundo digital estamos expuestos a todo el mundo. Por ejemplo, si la señora María que vive en el pueblo de Soacha o de cualquier pueblo súper pequeño de cualquier ciudad, dice, yo quiero tener mi negocio y quiero que todo el mundo me conozca. Hoy en día lo puede lograr. Y eso es uno de los grandes beneficios que tiene el SEO y que tiene la internacionalización de todas las cosas.
Pero en resumen, la señora María quiere crear su negocio, abre su página web. Es importante que tenga en cuenta que tiene un servicio, tiene su negocio y además puede ofrecer servicio a todo el mundo. Hace su página web y por arte de magia no va a aparecer. Tiene que hacer un trabajo previo, que ahí es donde vienen los beneficios. Pero entonces, beneficios, puedes aparecer mundialmente, puedes tener una cantidad de clientes que de por otros medios te saldría extremadamente costoso. Hasta cierto punto es bastante sencillo manejarlo siendo un individuo. Cualquier persona lo puede hacer, pero también tienes que tener en cuenta que siempre va a estar la situación de David versus Goliat. Siempre vas a tener que competir contra gigantescos. Por eso nosotros siempre recomendamos que vayas a un punto muy nicho. Entonces, puedes aparecer en mercados mundiales, puedes tener mucha exposición, puedes tener mucha adquisición de clientes y además puedes tener muchísimo reconocimiento de marca de manera gratuita. Lo mismo funciona con las redes sociales. Recuerden, este concepto jamás se les puede olvidar. Mientras exista una intención o mientras exista usuarios, siempre va a haber un motor de búsqueda, porque siempre va a haber una intención que satisfacer. Con todas estas cosas, uno de los tantos beneficios que uno puede tener en este medio ambiente es eso, que tienes una exposición y un costo muy, muy bajo, que esto sería muy deseado por otras personas de hace mucho tiempo. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los cambios mundiales que están sucediendo con estas tendencias y todos los beneficios que se vienen. Sí, como les venía comentando, esto es algo que se maneja desde el 2005, donde estaban antes era pues toda esta gente intentando luchar por tener un lugar en el mercado, el cual pues como se los comenté, Google los aplastó todo, Almighty Google llegó y se convirtió en el buscador que utilizan el 98% de las personas, solamente el 2% del tráfico restante viene de Bing y de Yahoo, que ya son cosas que prácticamente no existen y cada día están generando menos profitable. Bueno, ahora que viene con los cambios mundiales, pues hemos dado cuenta cómo el SEO fue evolucionando, de ser tácticas arcaicas, donde pues era simplemente repetición de palabras claves a través de páginas internas, decisión de backlinks absurda, de pasar de tener un backlink un día a tener 10 millones de backlinks en una semana donde ninguna de estas cosas se tomaba en consideración, donde no habían reglas. Pero por eso es que Google ha venido haciendo algo que se llama actualización de algoritmos. Cada cierto tiempo, cada ciertos años han venido actualizaciones de algoritmos que nos ponen a nosotros, los expertos en SEO, a de verdad partirnos la cabeza intentando descifrar cuál es la manera en la que ahora Google determina cuáles son los valores para poder posicionar. Porque si lo sabemos de buenas a primeras, todos estaríamos posicionando en la primera página y no existiría una competitividad real. ¿Y cuál es el mayor cambio que viene hoy en día? Bueno, vamos a hablar desde que inició la pandemia, que yo creo que son los cambios que han venido marcando una pauta, un antes y un después de cómo se manejaba esto. De repente llegó la pandemia y todos nos dimos cuenta de que necesitábamos una página web. Nos dimos cuenta que tener una página web en un centro comercial, si tuviésemos una tienda preciosa en el centro comercial, con un inventario de 2 millones de dólares, teniendo las mejores marcas, en la mejor posición, en el mejor lugar de la ciudad, estaba siendo apaleado por la señora María, que abrió su e-commerce un año antes, que lo posicionó súper bien y que estaba vendiendo cualquier cantidad de productos. Yo recuerdo que tuve un cliente que, ¿se acuerdan de esos episodios de Phineas y Ferb donde estaba un granjero y de repente llegaba y le caía todo lo que él necesitaba? Él decía, no, yo voy a vender tal cosa. Y la hija, pero no puedes venderlo. Y el bicho le caía del cielo. Bueno, esto le pasó a un cliente mío. Mi cliente vendía guantes y vendía máscaras Mafre de estas de contención. Inmediatamente, el día que cayó la pandemia, esta persona yo creo que vendió como 2 millones, 2 millones y medio de dólares en una semana y media. Obviamente se quedó sin absolutamente todo lo que era su stacking, su inventario, pero logró vender todas estas cosas porque estaba en el momento correcto, en el lugar correcto. De esto se trata el SEO. Se trata de que no importa si tú tenías una tienda gigante o si eras una empresa multimillonaria, de repente llegaron estos pequeños David a paliar esos grandes Goliat, porque si estaban preparados en el momento exacto, porque si tenían el medio ambiente suficiente, porque tuvieron la previsión del futuro. Y en esto es lo que se trata el marketing digital, tener la previsión al futuro, tener la previsión de qué es lo que va a pasar. Fue Google, ahora vienen las grandes inteligencias artificiales. Ahora viene ese gran cambio que, bueno, como pasamos de tener las tiendas en el centro comercial, ahora tener la página web que producía más que la tienda en el centro comercial, ahora vamos a tener que, necesitamos tener ese medio ambiente web para nosotros aparecer en estos motores de búsqueda de inteligencias artificiales. Porque si bien Google es un motor de búsqueda, las inteligencias artificiales van más allá de eso, te pasan a dar recomendaciones mucho más específicas y por lo tanto son más útiles y son más completas. Entonces, es una cosa de adaptación. Los humanos siempre nos vamos a adaptar a lo que sea más sencillo, a lo que sea mejor, a lo que sea más eficiente, a lo que nos quite menos tiempo, con lo que nos sintamos más cómodos trabajando, lo que no tengamos que hacer tantos pasos como lo es buscar,
ver, de descifrar por nosotros. Ella nos va a dar ya muchas respuestas y esto va a hacer que sea un cambio del 100%. Obviamente, como todo esto no pasa de la noche a la mañana, y ya está habiendo cambios y han habido cambios en cómo funciona el SEO, por ejemplo, ya no es tan importante el contenido, sino quién está detrás del contenido, porque la creación de contenido pasó a un segundo plano y cosas como esta que han traído al juego ya la indexación, pero ahora estamos hablando de un cambio que va a ser un cambio de paradigma totalmente diferente y en eso es lo que nos gustaría que nos acompañen en este viaje para nosotros enseñarles cómo estar prevenidos en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Ahora, una de las tendencias que hay para el nuevo año, ya como estamos mencionando, y se van a dar cuenta que muchísimas personas están hablando, es la inteligencia artificial. Pero hay muchas cosas positivas, tanto como negativas. Igual, la inteligencia artificial no es del año pasado, no es después de hace 2 años, no después de la pandemia, no. La inteligencia artificial tiene tanto tiempo como lo tiene el Internet. Porque incluso esto se ha utilizado hace mucho tiempo. Porque en resumen, la estructura básica para entender la inteligencia artificial es, esos son condicionales. Sí, no, sí, no. Ahí te da una respuesta en base a una memoria que él va guardando. Y ahí va creando como el cerebro conexiones. Y todas estas conexiones dan toda la información que necesitemos. Ahora, ¿cómo se representarían las tendencias en estos años o de este nuevo año? Principalmente inteligencia artificial. Segundo, todos los modelos que se están creando en base a eso. Cómo los negocios están modificándose en base a eso. Si ustedes se dan cuenta ahora, casi todos los programas que ustedes utilizan dice asesoría por inteligencia artificial. Eso significa que negocios como WhatsApp, Google, Facebook o cualquiera de estas marcas que probablemente no sé si deberían mencionarlas, están utilizando esto y lo están integrando de una manera más agresiva. Que incluso hay personas creando modelos de negocio solamente con inteligencia artificial y están haciendo muchísimo dinero con eso. ¿Qué pasa? Esto va a ser un cambio completamente en lo que es el mercado mundial. Porque antes necesitabas 100 personas para hacer un proyecto, después pasaste a necesitar 20, hoy en día solamente vas a necesitar tú y tu creatividad. Pero entre las tendencias tenemos inteligencia artificial, conexión de múltiples inteligencias, múltiples programas y la utilización de los CRM. Un CRM básicamente es para manejar todos tus clientes. Cualquier persona que tenga una adquisición de clientes en X país necesita un manejo de su negocio de una manera muy sencilla. Antes era muy complicado. Esto lo facilitó mucho las inteligencias artificiales porque simplificaron muchos procesos, muchas partes de desarrollo, muchas partes de diseño, muchas partes de programación. Un CRM logras controlar tu negocio de una manera más eficiente y además sistemas de automatización. La automatización hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, está sonando muchísimo más. Que vamos al mismo concepto. Hay solamente empresas que dependen única y exclusivamente de automatizaciones. Pero si nosotros analizamos la estructura básica de todas estas cosas, todos cumplen con un patrón muy lógico o muy fácil de entender en el momento que te lo mencionan. Es que todo funciona en base a procesos. ¿Cuál es el paso uno? ¿Cuál es el paso 2? ¿El paso 2 puede pasar al paso 3 o al paso 4? No. Eso, al uno entenderlo, puede crear muchísimas cosas en un negocio y escalar tu negocio de muchas maneras inimaginables. ¿Cuál sería la utilidad de esto para los negocios locales? Aquí venimos con algo que es un poco actual y también las proyecciones para el futuro, pero voy a plantearlo como la opción actual y cómo se está manejando y cómo se va a manejar de aquí a los próximos 5 años, ¿ok? ¿Qué pasa? Los negocios, estamos hablando de negocios que son walk-in o negocios que funcionan de manera nacional. Podemos poner como puede ser una agropecuaria que tiene estos sistemas de riego automático que ya lo están implementando, o estas agropecuarias que tienen esos sistemas de mapeo automático con drones. También tenemos cualquier persona que venda pan. Tenemos a la automotriz, tenemos a la persona que vende franelas, tenemos a todas estas personas que tienen un negocio local y que necesitan bien, si sean que los encuentren en un estado o que los encuentren caminando. Se llaman negocios walk-in. Por ejemplo, que es un negocio que necesitas entrar caminando. Hay muchos que se van a mantener porque, lastimosamente, a menos que sea un servicio de odontología a domicilio, no existe una manera que te vayan a hacer eso en la casa, que te llegue a la puerta de tu casa tu propio kit de odontología. No, tú necesitas ir a donde está el doctor, tú necesitas ir a donde está el esteticista, tú necesitas ir a donde está tu barbero, tú necesitas llevar tu carro a donde está el mecánico. Y todo esto se trata de la integración con los motores de búsqueda, pero a nivel de local SEO. Eso es supremamente importante porque por lo menos siempre voy a decir esta anécdota. Fue mi primer cliente. Mi primer cliente era un señor en Israel que tenía un taller automotriz. Esta persona recibía 2 visitas a la semana o 2 visitas en cada 2 semanas. Tenía un solo taller bastante humilde, un señor que trabajaba de una manera bastante autóctona. Me contacta a mí un día: hey José, yo quiero llevar mi negocio a nivel digital. Lo ayudamos, creamos su página web, creamos todo su medio ambiente, le creamos su ficha de Google My Business. Hicimos un trabajo bastante básico, no era algo del otro mundo, fue hace 9 años aproximadamente, entonces sí tuvo un gran impacto. Yo recuerdo estar sentado en mi casa como 2 meses después y recibir una llamada del señor
y decirme, hola José, ¿cómo estás? Mira, resulta que de verdad te quiero agradecer porque me has cambiado la vida. De pasar a tener 2 visitas semanales, pasé a tener 5 visitas diarias. Entonces ahora estoy abriendo mi segundo taller automotriz, mi hijo me está ayudando, estoy creciendo como negocio y lo crean o no, tengo ese cliente todavía trabajando conmigo desde ese momento. Mi primer cliente ha tenido tanta confianza, se han llegado a generar tantas sucursales, hemos tenido una automatización, volvimos todo bastante tecnológico, lo actualizamos a la era digital de una manera en que ya su negocio funciona sin él. Él está tranquilo, tiene sus managers, tiene todo, creó prácticamente un pequeño imperio solamente basándose en una idea y era la necesidad que él sentía o que él creía que era importante en el mundo digital. Lo mismo, cualquier negocio puede desaparecer en cuestión de segundos si no se adapta a las nuevas tendencias. Lo mismo para los negocios locales, hasta las bodeguitas. No estoy diciendo algo tan sencillo como la mecánica. Se le puede tener un cambio supremamente importante porque es la capacidad de ser encontrado. La capacidad de ser, de estar público, de decir yo quiero elegir este. Hoy en día cuando nosotros hacemos todo, buscamos en el mapa estar integrado con el GPS Network, en Need SEO Service o sillas marketing digital y nosotros aparezcamos en el mapa para llegar a sillas de marketing digital y me digan sillas de marketing digital quédate en esta zona. O también puede ser un negocio que tenga esa necesidad de que las personas vayan al lugar. En este caso estamos en Bogotá, es la capital. Muchas personas buscan suppliers, creadores, manufactura de grandes cantidades al mayor de ciertas cosas. Entonces uno lo busca directamente. La capital es esa. Entonces uno busca dulces al mayor o creación de dulces al mayor. Entonces voy a buscar en Bogotá, cerca de mí, en tal sección. Entonces lo importante de que tu negocio sea leído por estas GPS Network, por el mismo motor de búsqueda, por todos estos factores para que tú aparezcas en un rango circundante y te puedan encontrar, puedan llegar a tu negocio, puedan adquirir tus servicios, puedan hacer todas estas cosas. Por eso es tan importante utilidad para los negocios locales de SEO. La utilidad para los negocios que tengan local SEO, que viene siendo un tipo de SEO diferente. Yo se lo voy a explicar más adelante, ¿ok? Ahora, algo súper y necesario de entender. Nosotros tenemos que entender la diferencia de motores de búsqueda. ¿Qué pasa? No es igual yo subo una foto en Facebook y me aparezca en Twitter y después me aparezca en otro sitio. Recuerden, cada página web o cada sitio que ustedes naveguen son motores de búsqueda muy distintos y toda la estructura funciona de manera muy distinta. Para esto nosotros vamos a crear una serie de videos para que entiendan un poco de cuáles son los criterios estándar que tiene un motor de búsqueda. Pero en resumen, ustedes tienen que entender que si yo subo una foto, esa foto fue tomada en un lugar. Esa foto tiene un nombre, esa foto tiene una descripción, solamente en parte técnica. Ahora, cuando ustedes ven la foto de por sí, la foto tiene una imagen, tiene un lugar, tiene estructura, tiene muchas cosas que ustedes lo pueden determinar física y visualmente, cosa que una computadora o un motor de búsqueda no lo hacen. Por eso le mencioné las cosas anteriormente. ¿Qué pasa? Si ustedes optimizan las fotos, no importa dónde las suban, siempre les va a poder posicionar de cierta manera donde quieren que posicione. Por eso es bueno mantener la mayor optimización posible para los motores de búsqueda. Ahora, volviendo en diferencias de motores de búsqueda. Recuerden que todo, si algo se puede replicar, significa que es una ciencia. Por ende, la ciencia detrás de un motor de búsqueda es que un usuario tiene una intención de conseguir algo. ¿Cómo yo se lo entrego fácilmente? En esa lógica va. Yo tengo mi negocio, yo quiero que mi negocio, por ejemplo, vendo panes o trabajo mecánica. Quiero que este negocio de mecánica me posicione en Google Shopping, en Facebook Shopping, en Instagram Shopping, en Twitter o TikTok Shopping, lo que sea que ustedes quieran vender, o Mercado Libre o Amazon. Lo primero que hago es optimizar mi perfil. Yo solamente optimizando mi perfil me voy a dar cuenta que la información tiene que ser coherente en todos los medios y tiene que ser legible para un usuario y sobre todo entendible. Un ejemplo muy absurdo que muchas veces pasa, si ustedes quieren venderle a personas que hablan inglés, no tiene ningún sentido que yo escriba todo en español y eso es muy importante tomarlo en cuenta. Como este concepto pueden haber muchas cosas, pero por eso es muy claro o es muy importante aclarar para qué nosotros estamos haciendo qué cosas y qué es lo que hace tu sitio. Entonces, la diferencia en los motores de búsqueda. Recuerden, tú tienes una característica principal que son las técnicas, el lenguaje y qué es lo que ofreces y cómo lo ofreces. ¿Por qué? Porque es muy distinto que yo ofrezca un servicio o ofrezca un producto. Hoy en día, los servicios se pueden vender como productos. Una diferencia muy básica e importante a tomar en cuenta es que un servicio es algo que determina un tiempo y no necesariamente tiene que ser algo entregable. Puede ser algo mental, puede ser un escrito, puede ser algo que físicamente no tenga un valor real. Y un producto sí es algo que tiene un valor real. Por ejemplo, este ratón. Este ratón
Tiene elementos plásticos, elementos metálicos, muchos elementos que hacen que tenga cierto valor. Y por eso un producto tiene un valor muy distinto al que puede ser un servicio. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando quieran posicionar en distintos motores de búsqueda, tienen que entender primero para qué sirve ese motor de búsqueda. Facebook no funciona igual que Twitter. Segundo, cuáles son los alcances de esos motores de búsqueda. Y tercero, si realmente tienes una barra de búsqueda. Si tú tienes una barra de búsqueda, ten por seguro que le puedes hacer SEO. De una u otra manera, pero se le puede hacer. Siempre hay una manera de optimizar y de aparecer en las primeras posiciones. ¿Por qué lo menciono? Y el primer concepto que pensé, TikTok. TikTok, a primer plano, uno puede pensar que eso es por pura suerte que aparece. Pero no, recuerden que eso tiene una ciencia detrás. Incluso si ustedes hacen la prueba de buscar algo en el buscador de TikTok, van a ver que van a conseguir algo muy cercano a lo que quieren ver. No va a ser perfecto porque no está tan optimizado, pero sí les va a dar una información relevante a lo que quieren aparecer o buscar. Ahora serían los tipos de SEO. Que retomando la idea de Javier, es que estamos hablando de que hay diferentes maneras de aparecer en diferentes motores de búsqueda y que sirven para diferentes cosas. Están los negocios B2B, están los negocios B2C, están los negocios que venden servicios, están las personas que venden productos, están las personas que se llegan hasta tu lugar, lo otro que tú te tienes que llegar al lugar de ellos, Joaquín, que vendría siendo delivery. Y todas estas cosas han cambiado cómo se manejan los productos, porque anteriormente eran sencillamente, eran tiendas a las que tú tenías que ir, eran exposiciones, por eso que se hacían mapas de calor de las ciudades, ahora se hacen mapas de calor de las páginas web para ver dónde hay mayor confusión, dónde se puede optimizar, cómo se pueden llegar. Entonces, si voy a hablar de los diferentes tipos de SEO, vamos a empezar con el SEO técnico. El SEO técnico es cómo está hecha tu página, de manera en la que tiene todos los elementos que a Google le gusta, como que sea móvil responsive, como que tenga una velocidad de carga rápida, como que tenga una salud web bien. Todos estos elementos técnicos que, aunque no lo crean muchas agencias de marketing digital, muchos expertos o llamados expertos, dejan estas cosas por sentado. Si lo podría poner yo una explicación de llevarlo a un gráfico, sería el 15% aproximadamente del valor total que va a tener tu página. Es cómo esté configurado tu SEO técnico y cómo esté configurado la parte de las etiquetas, meta description, link internos y link externos. Esta parte solamente es el 15%. Ahora vamos a hablar de SEO on page, que puede ser parecido al técnico, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el técnico tiene los valores, cómo funciona el website, en qué velocidad se mueve y cómo es percibido por el motor de búsqueda, si es responsive o no. En cambio, el SEO on page es cómo está distribuida la información, de qué manera está estructurada, cuánto contenido hay, cómo es la navegabilidad del sitio web, si tiene UX, UI, si tiene los botones puestos de la manera correcta. Es todos los elementos que estén dentro de la página y son un montón. Entonces, estas dos partes, el SEO técnico y el SEO on page, son la piedra angular para nosotros sacar nuestra página. Aquí mismo está si tenemos nuestro sitemap, si está indexado, si el sitemap está correcto, si las páginas que queremos indexar están correctamente etiquetadas y no tienen errores. ¿Por qué? Porque a Google no les gustan las páginas con errores. A Google no les gusta una página que tarda en cargar. Hay una regla que dice que después de los 3 segundos, por cada 3 segundos extras, exponencialmente estás perdiendo el 25% del tráfico. Eso quiere decir que cuando llegaste a 10 segundos, en teoría perdiste el 100% del tráfico y cuando llegaste a 22 segundos tienes tráfico negativo y la cantidad de tráfico que perdiste. Eso quiere decir solamente las personas que realmente estén muy interesadas en tu web saben entrar. O cosas como el candadito de seguridad que ustedes pueden revisar, el SSL Security, otro factor técnico que afecta. Si tenemos eso vencido, el 50% de la página nos va a rechazar inmediatamente porque tiene antivirus y no te deja entrar a esa página. Entonces imagínate ¿qué confianza le da uno a alguien que va a entrar a la página y tu antivirus te dice esta página no es segura? Entonces uno diría, estos factores son para gente como nosotros, como Javier y yo, que somos muy técnicos. No, estos factores son para el mighty Google, que los toma muy en cuenta. Y también lo va a tomar en cuenta ChatGPT, porque son factores sencillos. Es quién se preocupa por su casa. Aquí no aplica la regla de casa de herrero, cuchillo de palo, no. Aquí es quién se preocupa por su casa, que es su página web, quién se preocupa por sus valores y quien se preocupe más tiene mejor posición. Así de sencillo. Entonces, ese vendría siendo el primer tipo de SEO, SEO on page y SEO técnico. Ahora vamos a hablar del SEO off page, que es todas las acciones que se hacen fuera de tu página web. Quiere decir esto, tu página web puede ser la página web más perfecta del mundo, pero Google no necesita solamente eso. Quiere decir que si hay otra página web señalándote, diciendo esta página web donde vendemos franelas con doble sublimación americana, es la mejor.
Y otra página web llega y dice, esa tienda que vende franelas de doble subvención americana también es la mejor. Y ahora tengo 1000 otras páginas nombrando mi página web, diciendo que mi página web es la mejor en lo que yo hago. Eso quiere decir que no solamente yo mismo estoy teniendo cuidado mi página, estoy haciendo todo bien, sino que otras páginas están reconociendo mi valor como página. Eso quiere decir que eso vendría siendo una opción de off-page SEO. Hay un montón de directorios locales diciendo dónde yo estoy ubicado, qué estoy haciendo, qué vendo. Eso quiere decir que Google dice, miren, no solamente su página, sino que tiene un medio ambiente web que va interconectado con todos estos backlinks, social signal, internal link, educational 2.0 y universidades. Todos estos se unen para decir mi página está bien posicionada, está yendo hacia este nicho, está queriendo vender franelas o está queriendo vender lo que sea, pero no solamente soy yo quien lo está diciendo, sino un medio ambiente general de página y aparezco en entrevistas y el autor de mi página, que en este caso soy yo, bueno, yo soy experto en hacer franelas y otras páginas me invitan a poner mi nombre como yo que soy el experto. Todo este medio ambiente externo le está diciendo a Google de una manera o de otra que mi página vende franelas y que mi página es buena vendiendo franelas, por lo tanto me va a dar una buena posición. O sea, no solamente lo que yo pueda decir a nivel online, sino con quién yo me relacione y cómo yo me relacione, que es todo el mercado de off-page SEO. Entonces tenemos técnico, on-page y off-page. Ustedes podrían decir eso es todo, ¿no? Pues viene la optimización también, lo que viene siendo el local, que es local SEO, que es un tipo de SEO que, como se lo estaba explicando anteriormente, tiene que ver con los negocios, cómo llegan hacia los negocios y cómo se puede percibir. Obviamente, el local afecta a ciertos tipos de industrias, pero por ejemplo, si yo estoy vendiendo un software y a mí no me importa si mi software se vende en Illinois o se vende en Shanghai, entonces yo estoy hablando de global y viene, eso es otra categoría, que es donde evito ser local de la manera que yo pueda. Yo intento evitar asociarme con una locación. ¿Por qué? Porque quiero aparecer tanto en Illinois como en Shanghái, como en Ontario, como en Praga. Quiero aparecer en todos los lugares posibles en los que yo pueda tener este tipo de cosas. Y para cada uno de estos SEO hay diferentes configuraciones, diferentes pasos que se tienen que seguir para llegar a tener el circulito completo con todos los porcentajes y tener la mayor posibilidad de ser visto y expuesto. Ahora, un detalle súper importante que quiero que tengan en cuenta. Por eso es que estamos haciéndolo de esta manera. Esto es para Google. Bing, Yahoo, Instagram, Facebook, todos funcionan de una manera muy distinta. Y ahora ustedes se preguntarán, ajá, ¿y cómo yo integro el SEO a mis servicios digitales o a mi comercio como tal? Insisto, toda la conversación en resumen se ha basado en cómo ustedes pueden analizar un poco cómo funciona su negocio, analizar un poco en el sitio donde quieren aparecer y entender cuál es el objetivo que quieren. Es muy importante tener un objetivo muy claro. Porque, por ejemplo, si yo empiezo a hacer cosas muy irrelevantes a lo que es mi marca, es muy difícil que estos motores de búsqueda o que el SEO te funcione donde quieres que te funcione. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a siempre tomar en cuenta una estrategia muy distinta para cada sitio que trabajemos. Nosotros y un profesional o alguien que ya lleve mucho tiempo trabajando en un motor de búsqueda específico, ya sea Google, Facebook o cualquiera, te va a decir una cosa que muchas veces puede ser contraproducente para la otra marca. Por ejemplo, imagínate que te digan, no, mira, vamos a hacer un video hablando de niños y comiendo en el césped. Si tú creas un contenido en Google haciendo ese tipo de cosas, va a haber cero probabilidad de que aparezcas. Pero existe una alta, alta probabilidad de que en un sitio como YouTube o Instagram aparezcas y por muchísimo. Ojo, es importante separar un poco los motores de búsqueda a cómo funciona la publicidad. La publicidad en estructura es muy parecida, pero siempre tiene ese refuerzo de que tienes que pagar. Tú tienes uno, pagas uno. Nunca vas a tener y nunca vas a cambiar esa línea secuencial. Que por ejemplo, la publicidad te empiezas muy alto y vas decayendo. Mientras que con el SEO empiezas muy bajo y vas subiendo. Por eso siempre se tienen que alinear muy bien estos objetivos a la hora de pensar en una manera digital. Ahora, ya aquí les di un poco de explicación de cómo se puede integrar todo esto. Aquí podríamos estar hablando muchísimas horas y probablemente tampoco responda a la pregunta de cómo se integra específicamente. Pero sí es importante que tengan en cuenta que no todos los sitios son lo mismo. No todas las maneras de abordarla es lo mismo. Por ende, tienen que tomar todos los detalles posibles antes de empezar a trabajar en cualquier sitio. Nosotros somos muy partidarios de siempre hacer, cometer error y después mejorar, pero siempre es bueno tener una previa revisión. Y por eso es súper bueno que este tipo de videos como los que nosotros les estamos ofreciendo les den un conocimiento más amplio de cómo funcionan todos estos modelos o como todos estos negocios. Por eso nosotros queremos y vamos y tendremos muchos videos hablando de cada una de las etapas y cómo funciona cada motor de búsqueda. Ahora, aquí vamos a utilizar la cámara de allá y quiero que hagamos como una conclusión y me lo vas a decir tú desde tu punto de vista de todo lo que fue esta reunión y si tú crees que de verdad le serviría bastante a un dueño de negocio o a alguien que está empezando en este mundo digital.
Claro, miren, muchachos, primero que todo tenemos que tener en cuenta que la evolución de medios digitales es a más, es algo que debemos hacer. Como todos lo hemos visto, primero nació el periódico, después el consumo de periódico ha bajado bastante, después vinieron magazines, muchas de las revistas importantes en este mundo ya se han caído, después vino la TV por cable, nos damos cuenta que la TV por cable fue aniquilada por los servicios de streaming. Todos los servicios digitales evolucionan y son imperativos y obligatorios para los jefes de negocios querer estar encima de la tecnología. Bien sea de SEO, marketing digital, puede llamar de mil maneras. Para mí es publicidad. Publicidad es el concepto que no va a morir. Hemos visto películas de sci-fi hasta aburrirnos y nos hemos dado cuenta que pequeña cosa que nunca cambia. Siempre vamos a ser publicitados porque siempre van a haber productos, siempre van a haber servicios, siempre van a haber personas queriendo publicitar estos servicios. Lo importante es aprovechen los recursos tecnológicos que tienen a disposición, aprovechen absolutamente cualquier cosa tecnológica que tengan, no lo vean como una amenaza, véanlo como una oportunidad de mejorar, adáptense al mercado y no mueran en el proceso. Las únicas revistas que se han sabido evolucionar son las revistas que evolucionaron a digital. Digamos, los únicos periódicos que hicieron lo mismo. Se volvieron al ámbito digital, lograron crear una base de usuarios que les permiten seguir subsistiendo. Pero bueno, quienes no van a perecer en base a la tecnología y el progreso. Yo personalmente creo que este video va a ayudar mucho a las personas, sobre todo que dicen, mira, mi negocio ya alcanzó este techo, mi agencia está haciendo X resultados. Yo digo, coño, es bastante chévere tener algo que te da como una idea un poco de panorama general Sí. y saber mucho de cuáles son las variantes que uno tiene que tomar en cuenta. Porque lo que yo dije, si tú ves esto como una ciencia, puedes entender que se puede replicar. Pero para eso tienes que entender cómo funciona y cuáles son los activos. No todo funciona de la misma manera, lo mismo pasa con las personas, lo mismo pasa con los negocios. Y creo que hasta ahora lo dejaríamos acá. Sí, Ha muchachos, tienen que sido un seguirnos. placer. Vamos a hacer webinars, vamos a hacer clases, vamos a hacer cursos. Nosotros tenemos muchísima experiencia en el arte, el SEO, el marketing digital. Tenemos muchos colaboradores, tenemos la oportunidad de hacerle entrevistas a creadores de contenido. Así que espérense, porque esto fue simplemente la puntica del iceberg. Créanme que vienen muchas cosas geniales, aparte de videos que, bueno, los videos les van a encantar, pero eso es solamente la puerta de entrada al mundo de la profesionalización que queremos dar, ¿ok? Entonces síganos, por favor, Bueno, y esperamos verlos Bueno. pronto. Den una excelente día, muchachos. bye.